Uy, ¿cuál es ese libro? Si ese es un libro que está en el Antiguo Testamento, el libro de Ageo, después de Amós, Miqueas, Nahum. Ahí vienen esos libros que son de los profetas menores, pero no son profetas menores porque sean menores de edad, sino porque el grosor del libro es más pequeño, ¿no? En comparación con Isaías, que tiene 66 capítulos, Ageo, Amós, Abdías, uno, dos, cinco capítulos. Entonces, son difíciles a veces de encontrar porque ¿quién no encuentra los libros de los salmos si cuando usted abre la Biblia, los salmos tienen 150 capítulos? Al abrirlo, va a caer en alguno. Mateo, la mayoría sabe que está hacia la derecha de su Biblia, es fácil de encontrar, pero Ageo se nos pierden las hojitas buscando allí. Ageo. Yo le voy a invitar a que, como lo hago en reiteradas ocasiones, cuando usted llegue a su casa, con las anotaciones que usted hace allí, más el video que queda grabado, lo subimos, está grabado en nuestra cuenta en Facebook, pero también a mitad de semana lo subimos a YouTube. Usted repase la, el mensaje de hoy y tiene tiempo de leer Ageo 1 completo y 2, ¿sí? Porque este es un libro histórico. Ageo comienza en el primer capítulo contándonos una realidad y continúa al siguiente capítulo diciéndonos de la misma realidad la otra cara. Estamos situados en un tiempo, más o menos año 520 antes de Cristo, después que Babilonia había conquistado Israel, los dos reinos de Israel. Nehemías recibe la venia del rey de Babilonia en regresar a, a Jerusalén y reconstruir sus muros y reconstruir el templo. Pero debido a la oposición de los pueblos vecinos en Israel, se creó una crisis, sobre todo económica, y la reconstrucción del templo y de los muros, pues tenía que llevar un peso económico para comprar y vender algunas cosas que se necesitaban. Así que por 16 años, desde la salida del pueblo, del remanente de Babilonia a Israel, sobre todo a Jerusalén, el pueblo se había estancado. Y el problema del pueblo, que vio que tenían muchos problemas, es que empezaron a justificar su estancamiento, poniendo su mirada en otras cosas. Y es el tema que hoy yo quiero que abordemos. Reordenando las prioridades del corazón. Es el título del tema de hoy. Reordenando las prioridades del corazón. En Ageo capítulo 1 y 2, más o menos le di una síntesis del contexto histórico de Ageo, pero allí nos vamos a encontrar algunos textos que nos hablan de un pueblo que perdió la mirada, de la cual Nehemías, algunos años antes, con un remanente, había salido. Ellos salieron de Babilonia con un propósito: reconstruir los muros, reedificar el templo. Acuérdese que Salomón había construido el primer templo y fue destruido con la invasión de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Israel, a Jerusalén. Pasaron muchos años como exiliados en Babilonia y Nehemías, quien era muy cercano al rey Ciro, recibe la, el permiso del rey para que su pueblo regresara a Jerusalén.
y la tradición fuerte, no solo religiosa, sino cultural, social y económica, es que al llegar al lugar debían reedificar el templo. El templo de Jerusalén, el templo de Dios, para el pueblo de Israel, el pueblo judío de esta época, era sumamente importante. Era un ícono que representaba no solo lo religioso, no solo la presencia de Dios en medio de ello, sino que la bendición de Dios hacia toda la sociedad y todos los aspectos de la sociedad también estaba representada en el templo. Así que ubíquese que para ellos no solamente era importante porque Dios venía al lugar santísimo cuando se le ofrecían los sacrificios, sino que a través de esos sacrificios y el perdón de pecados, la remisión de pecados por la muerte de los animales, Israel era bendecido. Así que para ellos era muy importante. Una de las primeras cosas por hacer al regresar a Jerusalén era reedificar el templo. Era una tarea que llevaban entre ceja y ceja, como se dice, ¿verdad? Popularmente. Estaban enfocados. Nehemías estaba enfocado. El pueblo estaba enfocado. Recuerde en el libro de Nehemías capítulo 2, cómo Nehemías le cuenta al pueblo lo que Dios había hecho y le había bendecido. Y dice en el capítulo 18, que en el versículo 18 del capítulo 2 de Nehemías, que Nehemías le contaba al pueblo y le decía lo bueno que Dios había sido con ellos. Así que el pueblo, conquistado por la palabra de Dios en Nehemías, voluntariamente deciden poner manos a la obra. Vamos a reconstruir los muros. Y usted lee Nehemías y se da cuenta que no tenían una sola tarea. Los constructores del muro, que era la parte perimetral de la ciudad, tenían que estar alerta con los enemigos, porque Israel tenía enemigos que venían a tratar de paralizar la construcción porque no les convenía, no querían, odiaban a Israel como nación. Aún hoy la odian. Así que venían a atacarlos, pero ellos estaban construyendo. Y el relato bíblico es que los constructores del pueblo, del muro, en una mano tenían la cuchara con el cemento y en la otra mano tenían la espada, preparados por si venía un ataque. Así que había convicción, había una prioridad de qué trabajo tenían que hacer primero. Cuando Dios nos saca a nosotros de un lugar, como efectivamente nos sacó, porque dice la palabra en el Nuevo Testamento, que fuimos trasladados, que fuimos sacados del reino de las tinieblas al reino celestial. Eso no implica literalmente que es cuando nos muramos, que nos vamos de este mundo y el alma, como normalmente decimos por ahí, vuela alto. Yo siempre le he dicho, hay que tener cuidado con eso de vuela alto. Porque primero eso no es para todo el mundo. Las almas que se van con Cristo, usted le puede, las almas que se van sin Cristo, usted le puede decir vuele alto, pero esa alma no va a volar alto. Usted sabe que los que mueren sin Cristo, usted sabe para dónde van. Pero esa es harina de otro costal. Ahorita me interesa es que usted sepa que cuando el Señor nos sacó de un lugar, nos lleva a otro lugar, y en ese otro lugar, que es el reino de Dios, y el reino de Dios no es allá cuando allá se pase lista, no es allá en el futuro, es hoy. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí en medio nuestro. La palabra reino nos habla de gobierno, así que nosotros tenemos un nuevo sistema de estatutos, un nuevo sistema de mandamientos, un nuevo sistema de gobierno. Ya no me gobiernan mis pasiones ni mis deseos, sino que ahora la palabra de Dios me gobierna a través del mandato de Él. Eso es una nueva forma de ver mi vida. Ahora le daba riendas
a ese popular dicho que yo sé que usted muchas veces quizás lo dijo: hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Mire, qué cosa tan tremenda que nosotros los seres humanos normalmente nos dejamos llevar por nuestros deseos humanos, que la Biblia le llama a esos deseos carnales. Son deseos humanos. ¿Sabe usted que cuando nosotros nos dejamos llevar demasiado por el deseo de comer, eso es pecado? Si ya tú comiste y con tu plato normal, natural, ¿ves? ¿Qué necesidad tienes de repetir? Ya te comiste tu plato normal, natural. Ese deseo, cuando yo lo dejo libre, es que no puedo dejar de tomarme la Coca-Cola. No puedo. Te está dominando el deseo de tomarte la Coca-Cola y no te está dominando el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? ¿Ve? El pueblo de Israel sale con un propósito, pero durante el tiempo en que se dieron cuenta que el avance en el cumplimiento de ese propósito no iba al mejor ritmo, entraron en un vacío. Y yo quiero mostrarle a usted en esta narración algunos aspectos, tres aspectos principales que el Señor le mostró a Israel y hoy nos muestra a nosotros un ejemplo para no caer allí. Lo primero es que Dios hace un diagnóstico sobre Israel. Y en el versículo 5 y 6 del capítulo 1 de Ageo, Dios le hace un diagnóstico a este pueblo y termina Dios diciéndole a ellos que tienen una autocomplacencia. ¿Sabe lo que significa la autocomplacencia? Cuando yo mismo me digo a mí mismo está bien, tranquilo. ¿Eh? Eso es autocomplacencia. Dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Se parece como igualito a hoy, ¿verdad? Usted recibe su jornal y es como saco roto, porque ese sueldo mínimo, ¿verdad? Que se parece, ¿verdad? Mucho. Y el pueblo empezó a buscar una manera de tener satisfacción material, pero no se dieron cuenta que a pesar de estar trabajando, dice el Señor, el jornalero recibe su jornal, es decir, recibe su paga diaria. El jornalero era el que trabajaba para que se le pagara diariamente. Y él decía, lo recibe, pero en saco roto. Es como si no recibiese nada. Son los 130 bolívares que reciben los pensionados hoy. ¿Para qué les sirven 130 bolívares? La mayoría, la gran mayoría de los pensionados, mínimo toma pastillas para la tensión. Mínimo. ¿Cuánto cuesta el blister de una pastilla de la tensión, aunque sea de esas de la India, que son las más baratas? 130 bolívares. Pero eso hizo que el pueblo se tuviera lástima a sí mismo y decidiera entonces recuperar algo de lo material, porque tenían que tener complacencia material. Yo le digo, ¿es malo? Hay que comer. O sea, el dinero tiene que alcanzar por lo menos para comer. Y el Señor le hace un llamamiento al pueblo. Meditad sobre vuestros caminos. Cuando Dios no se convierte en el centro de mi vida, cuando Dios no se convierte en el centro de tu vida, algo debe tomar ese lugar. Ese lugar jamás está vacío.
el centro de la vida de una persona jamás está vacía. Lo ocupa él mismo con el egocentrismo. Lo ocupa el dinero con el consumismo. Lo ocupa el placer sexual, material, bueno, del alcoholismo, de las drogas, de la prostitución, de la hechicería. Pero ese lugar, el centro de la vida de una persona, siempre estará ocupada por un interés. Y el pueblo de Israel trabajaba mucho, compraba su vestido, pero no se saciaba. No lograba saciarse. Dice, os vestís y no os calentáis. Comían y no se saciaban, querían comer más. Pero lo importante de esto no es lo literal, la transmisión literal, sino el mensaje que viene detrás de esto. Cuando hablamos de la comida, usted sabe a lo que me refiero. Cuando no le damos gracias a Dios porque estamos comiendo arroz con queso y anhelamos comer arroz con pollo. Y gloria a Dios cuando hay una ensaladita y un juguito. ¿Ves? Pero nos amargamos. Yo conozco personas que se amargan cuando el plato de comida no tiene carne. O sea, pueden tener caraota, huevo y topocho, pero si no tiene carne, se auto victimizan. No tengo comida. Dios, un plato de arroz con caraota. Mínimo, mínimo. No le vaya a echar huevo porque usted sabe, eso le hace daño al estómago. Y después, ¿cómo le salen los vientos? ¿No? Pero unas lentejas con un arroz, hermano. Mire, hay algo que en lo culinario, la gente que sabe mucho, habla de lo que no combina, ¿verdad? Y a algunos les parece que el espagueti con lenteja no combina, pero es comida. Gloria a Dios que te sentaste y te tienes en la mesa espagueti con lenteja. Pero cuando la comida se convierte en mi ídolo, y yo lo que quiero comer es una cena de hamburguesa, no arepa con queso. Y no le doy gracias a Dios por la arepa con queso, sino en hamburguesa. O yo quiero siempre estar conectado comprándole a Luis sus pastelitos tan ricos. ¿Ah? Porque esos son los buenos. Y dice el Señor en un reclamo al pueblo, coméis y no os saciáis. No solo porque no quede lleno, sino porque no está conforme con su estilo de vida. ¿Sabe usted que nuestros jóvenes están siendo bombardeados por un escenario montado tras una cámara? Y la muchacha o el muchacho influencer, después de haber hecho toda una vida fitness, después de haber estado en gimnasio, no comen azúcar, no comen arroz, no comen pasta, tienen las posibilidades de solamente comer proteínas y de ir al gimnasio y estar allí dándole la cosa allí para allá. Entonces salen con esa figurita, ese cuerpo tratado desde hace muchos años, con una dieta y un entrenamiento súper exigente. Y entonces la muchacha y el muchacho de este lado de la pantalla quieren idealizar esa figura. Por el camino corto, quieren tener un cuerpo que ha trabajado toda su vida para mantenerse así. Somos perfectamente engañados. ¿Sabe usted que las propagandas nos engañan? Esa propaganda de la margarina, de la mantequilla, de esa arepa tan perfectamente redondeada, doradita, con una capita de no sé qué, eso es utilería perfectamente preparada y diseñada para atraer la mirada. Entonces usted hace su arepa y pone la foto allí, no, pero esto no está igualito. Allí siempre está la influencia y sobre todo ahora a través de las redes sociales.
El marketing digital nos engaña para que vayamos precisamente a consumir eso sin necesitarlo. Coméis y no os saciáis. No os quedáis satisfechos, dice el Señor. Porque el pueblo de Israel comenzó a tener autocomplacencia. Vamos a estar tranquilos, no hemos podido construir, así que vamos a dedicarnos a comer porque no alcanza. No alcanza el dinero. ¿Le parece conocido eso hoy? ¿Mm? No alcanza, no nos alcanza, así que tenemos que tener 2, 3, 4 trabajos. O me voy, porque afuera sí me alcanza. Así que me voy, dejo al Señor, no le sirvo al Señor como debo servirle, no le amo, no le adoro, porque debo comer y el Señor sabe que debo comer. El Señor sabe que debo vestir. Y entro en una etapa de autocomplacencia. Y el Señor reviste al pueblo de Israel de una palabra: meditad sobre vuestros caminos. El Señor Jesús advierte a sus discípulos de este mismo caso. Él advierte a sus discípulos en Lucas 12. Vaya a su Biblia, Lucas 12, capítulo 15, versículo 21. Cuando la autocomplacencia nos gobierna y estamos pendientes más de lo material que de Cristo, que del reino de Dios, que de compartir, que ser santos, la autocomplacencia nos invade y nos dice cómo autojustificarnos delante de Dios. Y lo decimos y se lo decimos a Dios. No, Señor, tú sabes que tengo que trabajar. Tú sabes que tengo que vestir. Tú sabes que tengo que comer. Sí, el Señor sabe. Él te hizo. El Señor sabe. Y Él sabe hasta dónde debes hacerlo. Él sabe. Él es el diseñador original del ser humano, del cuerpo, de lo físico, de lo espiritual, de lo almático, como dice el apóstol Pablo. En Lucas 12, 15 al 21, yo le quiero leer en la versión PDT esta historia que refleja exactamente la misma postura que tenía Israel en el año 520 antes de Cristo. Estamos hablando de aproximadamente casi 600 años de diferencia, pero la misma situación en esta parábola cuando dice: luego Jesús le dijo, versículo 15, aléjense de toda avaricia porque la vida no depende de tener muchas cosas. Entonces les contó una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó: ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo, ¿ves? Cuando nosotros nos autocomplacemos hablándonos a nosotros mismos, y él se dijo a sí mismo, mí mismo, porque así habla uno con uno mismo. Y él se dijo: esto es lo que voy a hacer, tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo, nuevamente la autocomplacencia. Viene la primera autocomplacencia en una primera acción que debe tomar: derribar lo que ya tenía para hacerlo más grande. Me diré a mí mismo, tienes bastante, has acumulado para muchos años. Entonces tómalo con calma, come, bebe y diviértete. ¿Ve cómo somos nosotros mismos que creemos tener nuestra vida direccionada? Creemos tener nuestra vida arreglada. Creemos tener a Dios agarrado por la chiva, si es que Dios tiene chiva o barba, ¿no? Como la mayoría de las personas dicen, ¿no? Que tiene a Dios agarrado por la chiva. Creemos tener el control de nuestra vida. La autocomplacencia nos lleva a admirar lo que hemos conquistado terrenalmente. Le digo, ¿eso está mal? No, no está mal. Avance, conquiste, triunfe. En lo personal, gradúese, ¿eh? Monte su negocio, compre su carro, compre su casa. Pero el Señor nos enseñó que es necesario que hagamos una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nos
cuando nos enfrentamos a la realidad de que necesitamos a Dios, por mucho tiempo hemos estado alejados de Dios, porque toda la plata del mundo y al final, cuando se toca nuestra salud, ¿a quién acudimos? A Dios. ¿Ve? Aquella mujer del flujo de sangre, nos dice la historia, que había recorrido muchos médicos y había gastado todo lo que tenía durante 12 años. ¿Ve? Humanamente tenemos límites. Nunca estaremos de completo saciados. Nunca. Y este hombre se autocomplacía tal como el pueblo de Israel. Ese primer mensaje que Dios envía de autocomplacencia es un diagnóstico que Dios hace al pueblo, pero es un diagnóstico que Dios te hace a ti y me hace a mí hoy. ¿Estamos autocomplacidos? Yo estoy jubilado, hermano. Cualquiera llega a esa cumbre de su vida laboral y dice, ya. Tengo 29 años como pastor. 29 años como pastor cumplí el 8 de marzo de este año. Y he escuchado a muchos creyentes de edad superior a la mía y algunos un poquito menor decir, no, yo hice mucho en la iglesia, ahora que lo haga la generación que viene. Eso fue lo que nos enseñó el apóstol Pablo. No, ya yo hice mucho. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto le dedicaste al Señor? ¿Cuánto apartaste para Dios que a estas alturas de tu edad dices, ya hice mucho? Autocomplacencia. Pero fíjese cómo el Señor le habla a este hombre y desde el versículo 20 lo tumba de esa realidad. Versículo 20 dice, pero Dios le dijo, y escogí la versión PDT porque me explica mejor el término con que Dios le habla a este hombre autocomplaciente, y es el término que es para nosotros hoy, si hoy somos autocomplacientes. Fíjese cómo dice esta versión, palabra de Dios para todos. Tonto. ¿Qué es o cómo es una persona tonta? ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Necio. ¿Eh? Pero esta versión la traduce y dice, tonto, esta noche morirás. Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Hacemos mucho por tener cosas materiales y muy poco por tener cosas espirituales que nos conecten con Dios, que nos pulan nuestra vida espiritual con Dios. Hacemos muy poco. Somos capaces de sudar y sangrar por conseguir cosas materiales, pero si vamos para el servicio y está lloviendo, me mojo, mejor no. Pero cuando estaba estudiando, cuando estaba trabajando, claro, como el jefe me descuenta o me despide, y como el jefe que tengo arriba no me despide, pues no importa. Hacemos tanto por lo material, camino tanto por lo material, y por el Señor. Amo tanto lo material y al Señor. Adoro tanto lo material y al Señor. Se despierta entonces en el pueblo un síntoma que aquí yo lo llamo el síndrome del todavía no es el tiempo. Porque la autocomplacencia entra así. En Ageo, regrese a Ageo, no se pierda de Ageo. La mayoría de las Biblias tiene esta tirita, ¿no? Métala allí. Y si no, un marcalibro, un lápiz, algo. No lo pierda porque allí vamos a estar. En el versículo 2 el Señor le dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo
el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cómo que no ha llegado aún el tiempo? Pero es la forma como el pueblo se autojustificaba de por qué no habían terminado la construcción del templo. ¿Cuántos años le dije que habían pasado desde que salieron de Babilonia? 16 años desde que salieron de Babilonia a Israel, y debían comenzar inmediatamente a reedificar los muros y el templo. Y estando 16 años después allí, todavía dicen, ¿ves? Porque ese es el problema de los que conocemos la palabra, que queriendo descontextualizar la palabra, utilizamos los mismos textos bíblicos para autojustificar nuestra forma de ser. Porque, según yo, la palabra se tiene que adecuar a mi conducta, no yo a la palabra. Y por eso es que vienen esos soñadores. Soñé. Por eso es que vienen esos de que, no, la palabra dice tal cosa. Ya va. Sí, nosotros nos guiamos por la palabra, pero la palabra bien interpretada. Siempre hemos hablado, y digo siempre, acuérdese que le digo que estoy trabajando sobre el uso correcto de los términos absolutos. Todo el tiempo, nunca, siempre. Cuando lo digo, trato de ser consciente. Si es un error, rectifico, y si no, es consciente. Pero aquí siempre le digo que en la interpretación de la palabra existe una ciencia que nos ayuda, que es la hermenéutica bíblica. Y uno de los principios de la hermenéutica bíblica es que cuando yo interpreto un texto sacándolo de su contexto, ese mensaje se convierte en un pretexto para hacer las cosas. ¿Se entiende? ¿Eh? Como aquella secta, no voy a decir el nombre, de aquel hombre que se murió ya y había profetizado, y eso es reciente, eso es del siglo pasado. Había profetizado que él no iba a morir recientemente y murió, pero ellos, siendo creyentes supuestamente, creyendo en Dios de la manera como supuestamente deben creer, ellos argumentaban que la Biblia dice no hay pecado. Entonces nada de lo que nosotros hacemos es pecado. ¿Ves? Yo puedo tomar, divertirme, hacer lo mío como cualquier otro mortal, porque eso no es pecado, porque la palabra dice en Hebreos 9:26 que no hay pecado. Y usted va en Hebreos 9:26 y sí dice así. Pero lo dice Hebreos 9:26 nada más. Si yo saco Hebreos 9:26 y convierto el versículo 26 del capítulo 9 de Hebreos en mi Biblia, por supuesto, ese es el mensaje. No hay pecado. Porque Hebreos 9:26 dice que Cristo quitó de en medio el pecado. Vaya a su Biblia y léalo. Anótelo y lo lee en su casa con calma. Y usted piensa en ese texto solito y va a argumentar que no existe el pecado. Pero si usted lee Hebreos desde el 8, porque comienza hablando de que tenemos un nuevo mediador, de un mejor pacto, de las ordenanzas y mandamientos que eran sombra y figura del Antiguo Testamento, de lo que había de venir hoy, usted se dará cuenta que ese no es el mensaje que se está tratando de dar en Hebreos 9:26. Lo que trato de decirle aquí es que podemos manipular la Biblia para que hable a mi conveniencia. Cualquiera puede hacerlo. Hoy muchos pastores lo están haciendo. Muchos profetas lo están haciendo. Traigo una palabra de Dios para ti. Y en el libro de los Salmos dice que serás bendecido. Porque a todos nos gusta que un profeta nos diga que seremos bendecidos. Claro que sí, ¿quién no? Lo que no nos gusta es que un pastor me diga, estás haciendo esto mal a la luz de la palabra. Eso es lo que no nos gusta. ¿Ves? Claro que sí, lo que me diga el profeta de la bendición de Dios para mí, claro que sí, porque ya la palabra en el Nuevo Testamento me dice el apóstol Pablo que nosotros hemos sido bendecidos con toda. ¿Se da cuenta?
nosotros en la autocomplacencia entramos en ese síndrome de todavía no es el tiempo, no, todavía no es el tiempo, no, todavía no es el tiempo, no, todavía no es el tiempo. ¿Y cuándo va a ser el tiempo? He aquí yo estoy a la puerta, cuando sea el tiempo, entraré a él. ¿Así dice? ¿Cómo dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, ¿la puerta se abre sola? No, yo estoy esperando que Dios abra la puerta. No es tan fácil. Las puertas no se abren solas. Si detrás de la puerta está el Señor llamando, yo tengo que escuchar su voz. La palabra me enseña y me dice el Señor en Juan: mis ovejas oyen mi voz. Ellas me conocen y yo las conozco. Entonces yo escucho la voz del Señor, reconozco la voz del Señor que está llamando a la puerta. Ahora le digo algo, este texto bíblico en Apocalipsis 3:20 lo usamos mucho para las personas que no son creyentes. No estoy en contra, pero Apocalipsis 3:20 está circunscrito o está escrito dentro del contexto del mensaje a las 7 iglesias. Apocalipsis 3:20 es para la iglesia y es un mensaje que Dios le está dando a la iglesia. Iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Yo no escucho al Señor audiblemente hoy, lo escucho a través de su palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. En aquel principio a nuestros padres se les manifestó el Señor de una manera. Ahora, dice el apóstol, se nos ha hablado a través del Hijo. La palabra de Dios a través del Hijo es la que me enseña la voz del Señor. Y me dice cuándo es el tiempo. Y me dice cuándo es el momento, no mis ganas. El tiempo de Dios en mi vida, cuando yo caigo en autocomplacencia, empiezo a medir mi servicio a Dios por mis capacidades. Cuando me gradúe, cuando tenga plata, porque a eso estamos acostumbrados. ¿Se acuerda? Nosotros planificamos nuestra vida feliz en función de cuando me gradúe. Cuando tenga la familia, ¿verdad? Para tener la familia tengo que tener la esposa o el esposo. Para tener la familia completa tengo que tener los hijos. Pero ahí viene el hecho de que los hijos tienen que educarse, trabajar. Yo tengo que trabajar para educarlos. Entonces la felicidad como que no está completa. Y voy arrimando la felicidad. No, cuando me jubile. O cuando compre la casa. Compré la casa, pero debo la casa. Entonces tengo que seguir trabajando para pagar la casa. ¿Sí? Ya los muchachos crecieron, se fueron, ya pagué la casa. Cuando me jubile, ya me jubilé. Ahora sí, es momento de ser feliz. A eso estamos acostumbrados. ¿Ves? Nosotros eso lo traemos al Señor. No, no es el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? Cuando yo tenga esto. Por eso es que le pedimos un carro al Señor. Señor, dame un carro. Y le digo, ¿verdad? Una manera de canjear la oportunidad que el Señor me dé un carro. Cuando yo tenga un carro, voy a llevar a todos los hermanos de la iglesia a su casa. ¿Ves? Pero soy incapaz, escúcheme, soy incapaz de quedarme en la iglesia esperando que la anciana la vengan a buscar. Así yo me tenga que ir a pie. Porque cuando salgo y tengo ganas de ir al baño, hermano, me monto en ese carro y me voy porque tengo ganas de ir al baño. Y no me espero. No ayudo a la anciana a salir. No le presto mi paraguas. Ay, el pastor está como bravo. No, eso es una realidad de hoy. No estamos construyendo el templo literalmente como en Ageo. Así que esa es la realidad de hoy. No, no es el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? Es el Señor el que marca el tiempo. Eso dice que aunque nosotros trabajamos, el producto del trabajo es estéril porque Dios no está en el asunto. En Ageo capítulo 1, versículo 6 se nos dice, sembráis mucho, recogéis poco. Tanto que trabajo y no tengo. ¿No lo ha dicho usted? Tanto que trabajo y no tengo. Tanto que trabajé y no tengo nada. Sembráis mucho y recogéis poco. Frutos estériles.
No hay producto real. ¿Ah? No hay producto real. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal, es decir, diario, a destajo, lo que uno conoce, recibe su jornal en saco roto. Autocomplacencia, ¿ve? Insensibilidad. El hecho de postergar el tiempo del Señor para amarlo, para servirle cuando yo tenga 20 años, no, después cuando yo me case, no, después cuando yo me gradúe, no, después cuando yo tenga plata, no, después cuando yo tenga un carro, siempre postergando. A la final, cuando ya tengo carro, casa, los hijos se han ido, ya tengo nietos, a la final me duele la espalda, me duele la rodilla, no sé qué, todo lo que gasto lo gasto y ya no puedo salir porque tengo que salir con alguien que me lleve, ya no puedo, ya no sirvo humanamente para nada. Y el bagazo de mi vida es la que pretendo dársela como ofrenda a Dios. El bagazo de mi vida. No, hermano. La primicia que le debemos dar a Dios es tu juventud. Son tu fuerza. Porque le servimos al Señor con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. ¿Cómo es que dice aquel dicho que tenemos que arroparnos hasta donde la cobija nos alcanza? Ay, hermano, eso es falta de fe. No, eso es realismo. Eso es realismo. Eso no es falta de fe. David salió contra el gigante Goliat y Saúl lo vistió con sus ropas. Y David se da cuenta que las ropas de Saúl no le quedaban, flaquito, pequeño, frente al rey. Una ropa distinta, no era la de él. ¿Eh? Pero David sale. Es la realidad. No me voy a poner ninguna ropa. Yo salgo, ¿ves? La fe la lleva con él. Cuando dijo, ¿quién es este incircunciso que desafía a los escuadrones de Dios, de Jehová de los ejércitos? Eso es fe. O sea, yo tengo que servirle al Señor desde mi realidad con fe, con lo que tengo. No esperes tener un zapato bueno para salir a caminar. Sal a caminar con las chancletas que tienes. El segundo elemento importante, cuando el Señor le demuestra a Israel que ellos están autocomplacientes, les hace un diagnóstico y esa autocomplacencia es el vacío en el que han quedado. El Señor entonces los llama a una urgencia, les hace un llamado urgente a darle prioridad a lo divino. Y el Señor le dice en Ageo 1:8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios exige de nosotros una reacción concreta, comprometida de tu vida hacia Él. Subid al monte y buscad, dice el Señor, le dijo al pueblo. Hoy te dice, sube y busca. Y el que busca, dice la palabra, encuentra. El que llama, se le atiende. ¿Sí está entendiendo? Acciones concretas, no postergar en mi autocomplacencia, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Es tomar acciones concretas de servicio al Señor para edificar, porque los está mandando al monte a buscar elementos precisamente con un propósito. Él dice, subid al monte y traed madera y reedificad. Había un trabajo que hacer. Hay un trabajo que hacer. El Señor Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 6:33, te dice a ti y me dice a mí hoy. En la versión Dios habla hoy. Por lo tanto, ponga su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. ¿Dónde debe estar nuestra atención? En el reino de los cielos. Literalmente significa que debemos vivir mirando para allá. Cuando aquí habla del reino de los cielos, no está hablando de dónde está, sino de dónde proviene. Yo debo estar pendiente. El reino de los cielos es de los mandamientos que Dios me da a mí, de lo que Él me dice, haz.
soportando unos a otros, tener mansedumbre unos con otros, tener misericordia unos a otros, dar hospitalidad, tener amor, servir. Esos son los mandamientos del reino. El Señor los resumió en dos. Los 10 mandamientos de Éxodo y de Deuteronomio, el Señor los resumió en dos. No los quitó, no los reprobó, no cesaron. Le dio un carácter práctico desde dentro. Éxodo, Deuteronomio, dentro de los 10 mandamientos, no matarás. El pueblo se acostumbró a que el mandamiento era no matarás. Pero el Señor viene y les habla de una manera práctica y le dice, ¿oíste que fue dicho por Moisés? No matarás o no adulterarás a la mujer de tu prójimo. Esos son mandamientos de los 10 mandamientos en Éxodo, en Deuteronomio. Y el Señor le dice, pero yo os digo, cualquiera que en su mente codicia a la mujer de su prójimo, ya ha pecado. Entonces nos enseña que aquel que odia a su hermano ya ha matado. ¿Ve la diferencia? En el Antiguo Testamento el hecho estaba en no matar, en la práctica. Pero el Señor viene y lo pone más elemental y lo lleva a nuestro corazón, porque Dios quiere un corazón puro. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo. Salmo 1:1. Ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita. ¿Ve? Es el corazón, es desde el corazón que Dios quiere que nosotros seamos transformados. Y por eso Él te dice a ti, si tú odias a tu hermano, tú eres homicida. Eso lo dice la palabra. Quedándonos en el Antiguo Testamento, en Éxodo, nos conformamos con no matar, literalmente. Pero mi corazón está lleno de amargura, odio y resentimiento contra fulano, contra sutano. Yo me tengo que liberar de eso. Eso es poner la mira en el reino. La mira en el reino no es poner la mira en el pastor. La mira en el reino no es poner la mira en la iglesia. La mira en el reino no es poner la vida en la cantidad de actividades que la iglesia tenga durante la semana. Poner la mira en el reino precisamente es obedecer la palabra del Señor en mi vida. Que me tengo que congregar, claro, la palabra, uno de los mandamientos que hay para mí es no dejar de congregarse. ¿Se da cuenta? Y el Señor hace un llamado especial. ¿Cómo debemos priorizar? Fíjese, nosotros tenemos una idea, creo que muy simple, acerca de las prioridades. En esa idea simple, que no estoy diciendo que sea mala, estoy diciendo que es simple, creemos que poner a Dios en primer lugar es ponerlo a Él allá en el podio, ¿no? ¿Sabe? Cuando en las Olimpiadas se gana una disciplina, se coloca segundo, primero y tercer lugar. Entonces, el primer lugar siempre está un poquito más alto y recibe su medalla y su premio. Y luego viene el segundo lugar que está aquí a la derecha, que es más inmediato, porque la mayoría de las personas son diestras. Y luego el tercer lugar a la izquierda. Sí estoy así bien, ¿verdad? Los deportistas aquí, porque yo no soy deportista, ¿verdad? O sea, tengo como cuerpo de deportista, pero no soy deportista. Mi cuerpo así engaña en ese sentido. ¿Qué les estaba diciendo? Los agarré, ¿verdad? Entonces, ese primer lugar, dejamos a Dios allí solito en el primer lugar. Y está bien, pero es que esa idea es muy simple. Seguimos dejando a Dios como inalcanzable. Seguimos dejando a Dios como apartado del resto de la realidad. Y como el segundo y el tercero son más cercanos a mí porque están al nivel, al ras del piso, pues sigo en contacto con eso. ¿Sí me explico? Pero cuando colocamos a Dios en el centro de mi vida, el centro lo va a conectar con todas las cosas. Y nada se mueve si Dios no dice que se mueve.
porque el centro lo mira, lo conecta todo, lo vincula todo. Priorizar a Dios en nuestras vidas no es solamente dejarlo allá en el primer lugar, es colocarlo en el centro. Y para colocarlo en el centro, yo tengo que hacer de él mi prioridad. Voy a la práctica. Yo sé que usted ora. Yo sé que usted hace su devocional. Y yo aquí no voy a enseñar doctrinalmente que el devocional se hace a las 9 de la mañana. No. Pero normalmente, cuando ya he hecho todo en la casa, cuando ya limpié, cuando ya cociné, cuando ya fui a trabajar, cuando ya metí el carro, cuando ya cerré y estoy bien cansado, porque a las 11 de la noche y después que terminé de hacer todo, ¿quién no está cansado? Cuando estoy bien cansado, me propongo entonces a orar. Claro, con razón, mis oraciones no pasan de 5 minutos, porque Dios es el último del día. Porque soy incapaz de levantarme una hora antes de ponerme a hacer las cosas mías para dedicárselas al Señor, sino al final, cuando ya estoy cansado. Y le pasa como me pasó a mí haciendo un ejercicio hace un tiempo atrás. Leí en alguna parte, no recuerdo dónde, hace unos añitos, que cuando uno se va a levantar de la cama, uno no se debe levantar así, ¡pum!, de sopetón, como se dice popularmente, ¿no? Y yo era de esos de los que al abrir los ojos ya tenía pies en el piso y para afuera. Entonces leí que uno tiene que esperar un tiempo que la sangre circule porque hemos estado 8 horas así, no sé qué más, toda la parte científica. Entonces, supuestamente, digo supuestamente porque aunque yo lo hago, no, yo no lo probé científicamente. Entonces, supuestamente uno tiene que sentarse y el escrito decía que había que contar hasta 17, o sea, 17 segundos para que la sangre, ¿verdad?, tanto al cerebro como a las piernas fluya. Esa primera vez, hermano, yo dije, voy a contar, no me voy a parar así, ¿verdad? Y conté 1, 2, 3, 4. Y al rato, hermano, voy 35, 36, 35. Y yo, pero Señor, era hasta 17, Dios mío, Señor. Así pasa, hermano, cuando al final le dejamos lo último al Señor. ¿Mm? Lo último, las 11 de la noche. Y claro, estoy orando y empiezo a decir barbaridades en la oración, Señor, y el diablo venga y, 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 y bienvenido. Y empieza a loquear, a balbucear cosas que, claro, la mente está cansada, el cuerpo está cansado, ya quiero dormir, pero siento una responsabilidad con el Señor en orar, pero lo dejé de último. ¿Se da cuenta? ¿Estoy priorizando a Dios en mi vida? No. O cuando usted se encuentra a alguien que ha estado enfermo, ¿ves? No priorizamos a Dios en mi vida. Nomás me siento mal y quiero ir a un doctor. Yo no estoy diciendo que ir a los doctores es malo, pero encuéntrese con alguien y comiencen a hablar del doctor, de la medicina. ¿Y qué pasó, chico? ¿Te curaste? Sí, mira, yo me curé. Mira, fui a un doctor buenísimo que se llama fulano y mengano. Mira, y me mandó esta pastilla, esto y esto, y me lo inyecté 15 días y me pusieron fino. Cuando en la conversación se da cuenta, dice, bueno, y gracias a Dios. Sí, el Señor estuvo allí, tú sabes, el Señor estuvo allí. Me dejamos a Dios de último. ¿Estamos priorizando a Dios en nuestra vida? No estamos priorizando a Dios en nuestra vida. Si antes de salir al médico no le pido conducción al Señor para ir al médico, no estoy priorizando a Dios en mi vida. Y así pasa con todo. Así pasa con todo. Tengo que hacerme una pregunta entonces. ¿Esto es importante para Dios? ¿Esto es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Esto es lo que Dios quiere que yo diga? Y acuérdese, conecte esto. Le dije que no escuchamos a Dios audiblemente. Gloria a Dios por lo que lo han escuchado. Es su experiencia. No pretendo minimizarla. Pero lo objetivo es, de lo que todos sabemos, es que Dios nos habla a través de su palabra. Eso es lo objetivo. Eso es lo que usted me dice a mí, que
Dios le está enseñando lo que dice Mateo 6:33 y yo le creo porque yo también puedo ir a Mateo 6:33 y es más, puedo aprender de eso también. Te habla Dios a ti y me habla a mí. Así es como Dios habla, en su palabra. Y finalmente, Dios le hace un llamado al pueblo para que reconsidere y tomen acciones concretas después de haberles hecho un diagnóstico de su vida vacía, autocomplaciente. Ahora entonces Dios le promete algo fenomenal. Dios les promete algo que supera lo temporal. Y en el capítulo 2, que estoy seguro usted llegará a su casa a leer Ageo 1 y 2, en el capítulo 2 vamos a ver cómo Dios le promete grandes cosas al pueblo si dejan la autocomplacencia y deciden tomar acciones concretas para con él. Y dice en el capítulo 2, versículo 9 de Ageo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo anima al pueblo. Ageo llama al pueblo porque Dios le está diciendo. Lo compara con el pasado y le dice, lo pasado, pasado, vamos a tomar acciones concretas porque hay una promesa. La gloria de esta casa será mayor que la primera. Hermano, en la historia bíblica, hasta ese momento, o sea, ubíquese en el tiempo de Ageo, el templo y los muros están en ruinas. Hasta ese momento, Israel no había tenido gloria más grande que el majestuoso templo que construyó Salomón. Cuando usted va a los libros en crónicas, primera, segunda de crónicas, y libros posteriores, donde Salomón construye el templo, se dará cuenta cuáles eran los materiales: oro fino, piedras preciosas, madera de acacia, toda la forma, cómo se construyó el templo, impecable. No había cosa más majestuosa que el templo que construyó Salomón, el templo que derribó Nabucodonosor. No había cosa mayor. Y el Señor le está diciendo, por eso le digo a usted, ubíquese en el tiempo de Ageo. El Señor le está diciendo al pueblo, la gloria de esta casa será mayor que la gloria de la casa del pasado. Pero hay requisitos. Debo dejar de ser autocomplaciente, pasando que el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios. Debo dejar de ser carnal. Ay, que me miró, que no me miró, que no sé qué, que no sé qué más. Y debo entrar en acciones concretas, hacer más que decir, hacer conforme a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Colosenses? Vaya allí a Colosenses 3, 1 y 2, termino con este texto. Colosenses 3, 1 y 2. Después de Mateo en adelante hasta de Apocalipsis usted va a encontrar Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Es bastante conocido. Yo lo voy a leer en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice así la palabra del Señor. Puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. El entretenimiento del mundo es pasajero, pero el gozo de estar en la presencia de Cristo es eterno y transformador. Estamos entretenidos con las cosas del mundo. ¿Se acuerda de el pastor Arcadio hablaba de aquella princesa Hipómenes del de la mitología griega, como el papá que era rey la, la subastó pues al mejor corredor y el que le ganara en una competencia de atletismo, de velocidad,
se casaría con ella y tendría el reinado. Y por supuesto muchos galanes iban a competir, pero esta princesa era una velocista y casi nadie la igualaba. Pero cuando ella veía que algún contendiente la podía sobrepasar, sacaba de un bolso manzanas de oro y las tiraba. Y el corredor, al ver lo atrayente de una manzana de oro, se detenía a recoger la manzana y ella ganaba. Y nunca encontró a alguien que se casara porque no le ganaban, porque ella los entretenía con manzanas de oro. Si alguno de ellos, estoy hablando de una mitología, hermano, si alguno de ellos hubiese dejado pasar la manzana de oro, que de repente era muy atractiva, muy bonita, de mucho valor, y lograba llegar primero que la princesa, se casaba con la princesa y tendría el reino, muchas cosas más grandes. Así nos pasa a nosotros. Nos entretenemos con las manzanas de oro de aquí, de lo terrenal. Nos detenemos a recoger manzanas de oro. Nos detenemos, nos detenemos. Y no fijamos nuestras metas. No ponemos nuestra mirada. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en algún momento, como dijo el apóstol, he acabado la carrera, he guardado la fe? ¿Cuántos de nosotros podemos decir así? ¿Hay algo que podemos hacer? Claro que sí, podemos hacer. Lo primero es que tenemos que hacerlo una vez. ¿Y cuánto se nos va? Pero solo tenemos que escribir. Hágase una auditoría a usted. O contrate un auditor externo y me llama a mí para contratarle y usted me echa el cuento. Yo puedo funcionar como auditor externo. Pero lo mejor es que usted se haga una auditoría a usted mismo, de su tiempo. Después de la auditoría, tome acciones inmediatas, tome acciones concretas. Y finalmente, evalúe su fruto. Evalúe su fruto. Si son frutos dignos de arrepentimiento. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a autoevaluarnos. ¿Cuál es la prioridad de Dios en su vida? Tenemos que reordenar nuestras prioridades. Nuestra prioridad debe ser Dios, pero no solamente colocarlo en primer lugar, es colocarlo en el centro de nuestra vida. Dios tiene que ser el centro de tu vida. Toda tu vida debe girar alrededor de Cristo, tu Señor. Toda. Hay un mensaje que estoy preparando sobre el señorío de Cristo. Esto tiene que abarcar toda tu vida, tu lengua, tu pensamiento, tu corazón, tu cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Dile allí al Señor en esa oración: Señor, yo voy a hacer de ti mi prioridad. Yo voy a hacer de ti mi prioridad, Señor. Debemos dejar de estar entretenidos. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos perdón, porque nos entretenemos con las cosas terrenales, temporales, pasajeras. Ayúdanos, Señor, a ser cambiados a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender cuál es la dinámica de vida conforme a tu voluntad. Y no solamente entenderlo, sino hacerlo. Señor, cada hogar que aquí está representado está en tus manos, Señor, para que sea transformado el corazón de papá, de mamá, de esposo, de esposa, de hijo. Y miremos siempre a Cristo en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido enseñarnos en esta mañana. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.